día de hoy. Los 5 pasos de la ruta de la coima en la obra pública según Fariña. Escuchen esto porque es, por un lado triste, pero por el otro lado apasionante. Soy Cacho. Y en la Argentina los problemas son cíclicos. Recibió en su despacho a Leonardo Fariña y se llevó una sorpresa. La nueva declaración del testigo protegido, en otra causa, ¿no?, podría desbaratar la coartada de algunos empresarios. A mí me dicen el negro y esta crisis, la verdad que me está afectando. Que hicieron aportes durante las campañas para encubrir las coimas que pagaron en la obra pública. Fariña... ¿Pero qué le pasa a este pibe? Negro, ¿qué haces ahí todavía? Yo estoy terminando con la carne, pero falta buscar la ensalada, falta buscar el carbón, falta buscar el pan. Allí nos vamos a comer a cuánto, a las 12 de la noche, negro. ¿Qué pasó? Sí, asado, vamos a comer asado, no hay que pensar, estoy contándole guita. Hay que pagar las cuentas, las cosas, hermano, no llegamos más. Este mes, no sé. Negro, terminemos con esa cara, mirá la cara que tenés. Pero si esto es todo cíclico, esto pasa. Ya lo vivimos antes, esto va a pasar. A lo sumo, bueno, lo pagaremos en algunas cuotas, pero cambié esa cara, loco, metele, vamos, lo hacemos. El neoliberalismo se inicia en los años 70 como una nueva variante del capitalismo. La dictadura militar lo pone en marcha con una economía que mira hacia el mercado externo y el endeudamiento. La apertura democrática de 1983 con el gobierno de Alfonsín no impide que los sectores económicos dominantes continúen desarrollando políticas de endeudamiento externo del Estado, como el Fondo Monetario Internacional y los recortes a la clase trabajadora. La hiperinflación y la salida anticipada de Alfonsín en 1989 se desarrollaron políticas de transferencia de recursos que se concretaron definitivamente en la década de los 90 bajo el gobierno menemista. No sé, estoy preocupado yo. La verdad estoy preocupado. Esto sí, es cíclico, pero vos siempre, para vos todo es político. Esto me hace acordar el 2001, hermano. ¿Qué querés que te diga? Argentina estaba en un proceso hiperinflacionario y poco a poco entramos a una época que se denominó neoliberal con el presidente Menem y comienzan unas políticas de reforma del Estado que se aplicaron no solamente en Argentina, sino en los países de la región, en algunos casos con mayor éxito, como el caso de Chile, que ordenó su economía de alguna manera y la mantiene hasta el día de hoy, y en otros casos como el nuestro, que fuimos, ¿no es cierto?, con vaivenes muy pronunciados. La pirámide que hace el neoliberalismo, los que están muy arriba, al gobierno, el gobierno les molesta. ¿Por qué? Porque cobra impuestos. Si ellos no lo necesitan, ¿para qué necesita un tipo que poderoso y que tiene mucha guita el gobierno? No necesita para nada, porque salud tiene, privada, educación privada, seguridad privada. O sea, el gobierno está para regular y ellos no quieren regulación. Esto viene antes del 2001, ya venía en la década de los 90, cuando particularmente acá en Córdoba pega fuerte porque hay un cierre de divisiones, se cierran las escuelas rurales, se achican los presupuestos para educación, se reducen los salarios. Puedo decir, son todos iguales. No son todos iguales, para mí no es así, que en una crisis, para mí es toda una cuestión económica, no es solo lo político por lo económico, no son todos iguales, como vos decís. No es lo mismo Alfonsín, no fue lo mismo Alfonsín que Menem,
y Cavallo, y no son todos iguales. Esta ruptura de sistema, dictadura, democracia, como la democracia era maravillosa porque Alfonsín nos hizo inflar los pulmones de esperanza y lo llenó, en mi caso personal, un secundario muy democrático, pero claro, el menemato vino de la mano de la democracia, se había terminado por fin la dictadura, se habían ido los que se tenían que ir. Y vino disfrazado, ahí tenemos que hablar de demagogia quizá. Generalmente los medios de comunicación juegan un papel importante en las crisis, en la generación o en el sostenimiento de estas crisis. Generalmente tienen un rol trascendente también para sostenerlas. Y en la crisis del 2001, y quizás en lo que vino después también, jugaron un rol importante, un rol bastante predominante en relación a empezar a conformarse como verdaderas empresas, en algunos casos monopólicas, que tenían la necesidad de transmitir un determinado mensaje o mostrar una determinada situación social, pero siempre pensando en cuál era el rédito posterior que se podía sacar. Negro, son todos iguales, esto es cíclico, esto vuelve a pasar. Acordate de los 90, ya sin que lo ande, ya sin que se cierre, ¿para qué más trenes? La persona que no se podía pagar un avión, un servicio diferencial y que no tenía auto, no merecía vivir, el resto venía caminando. Juega al golf y camina, juega al golf y camina. Que los pobres en la Argentina tengan buenas piernas. Vos sí que me levanté el ánimo, no, eso me levanta el ánimo, de verdad. Pero no, qué sé yo, estoy preocupado, loco. O sea, es todo económico, es una cuestión económica. Vos insistís en que es política, que son todos iguales, pero no. Esto a mí me hace acordar del 2001, la crisis del 2001, yo la tengo con eso, es igual. Para mí es igual, o parecida. Argentina promovió políticas dictadas por el mercado y el sistema financiero, y la sustitución de economías industriales por la especulación financiera, recorte en salud, educación y previsión social, y la transformación de la deuda privada en deuda pública, la fuga de capitales, las cuentas offshore en paraísos fiscales de empresarios políticos asociados al Estado, desocupación récord, flexibilización laboral, privatizaciones de empresas estatales, ajustes sobre jubilados y trabajadores. La población queda inmersa en la pobreza sin poder cubrir necesidades básicas, un mundo donde los avances tecnológicos se incrementan a la par de la desigualdad. Nosotros no desaparecimos en el 2001 porque ya estamos recontra diezmados. Le faltó porque nadie quiso fabricación militar. Acuérdense que nosotros estábamos sujetos a privatización. Nosotros estábamos para entregarnos así en bandeja a cualquier capital privado. Pero lo quería por la mochila de la explosión en el 95. Uno se preocupa porque el 2001 fue la muestra clara de dónde termina todo esto. O sea, se empieza diciendo, mire, hay que ajustarse el cinturón, lo que nosotros producimos no alcanza, lo que fabricamos no sirve, hay que traer de afuera, hay que exportar grano, hay que ser un país agroexportador. Y lleva a que la gente se lo crea. Ver cómo se fumaban las empresas del Estado con justificaciones ridículas de que no daban los números, cómo desaparecían entes que apuntaban al bienestar. Con el surgimiento de la FJP dijimos, ¿qué significa? Empezaron las siglas raras, esta apertura, pero cuando vimos que se desaparecía, que el proceso hay que hacerlo del 76, entonces decimos que fue complicidad. En ese mundo comenzamos nosotros de tratar de contener la inflación y de colocar la deuda externa de cada país en su renegociación, en una participación cada vez más importante del sector privado y en un estado mínimo como orientación general. En esa Argentina comencé yo mi intendencia. Los trabajadores de la educación instalaron una carpa en el Congreso que estuvo ahí 1003 días hasta que se logró en el año 99, que le llamaron el final del milenio, el día del final del milenio, porque fue el 31 de diciembre de 1999, donde se logra levantar la carpa con los docentes que ayunaban, que se turnaban de todo el país para que se reflejara que estábamos diciéndole no al neoliberalismo, diciéndole no a esto que venía de la mano de una receta de la gente que le prestaba plata a Argentina.
Pero vos tenés que entender esta situación, vos tenés que mutar porque cíclicamente tenés que mutar. Ya, esto ya lo pasamos, aparte no es algo nuevo, esto ya está impuesto, esto tiene que ser así, es como esa redondelita que vuelve a empezar. Así que probá con algo de... y todo va a ir mejor, loco. No, negro. Vamos, negro. Siempre está en discusión, en cuanto a la crisis del 2001, si los medios realmente no tuvieron un rol protagónico, o por acción o por omisión. Si con solo mostrar la crisis, con solo mostrar los saqueos, con solo mostrar los hechos de violencia, si con solo mostrarlos no les bastó en realidad tener una actitud mucho más crítica y no tanto de sostenimiento mientras el gobierno estaba allí o de dejarlo caer mientras el gobierno empezaba a tambalear, y que fue finalmente lo que pasó. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El desencadenante inmediato de la crisis del 2001 en la Argentina fue la imposición del corralito, una disposición del gobierno que restringía la extracción de dinero en efectivo de los bancos, diseñada por Domingo Cavallo. Violentos episodios callejeros que dejaron 39 muertos, según organismos oficiales, el estado de sitio y la peor crisis económica y social de la historia del país, una recesión que terminó en saqueos, muerte, la caída del gobierno que llevó a la renuncia y huida de Fernando de la Rúa en helicóptero, 5 presidentes en 12 días, de caos y la mayor moratoria de una deuda soberana de casi 100.000 millones de dólares. Entre el 19 y 20 de diciembre del 2001, centenares de miles de argentinos salieron a las calles, haciendo sonar sus cacerolas y cantando "Que se vayan todos". Vení negro, que tengo que terminar con el azul porque esto continúa. Escúchame, vos me hacés acordar en los 90. Ahora es todo lo mismo. Mira, un celular. Cortá con ese rollo. Pero te acordás en los 90 que habíamos entrado en el primer mundo y te vendían unos ladrillos así, unos celulares, con la idea de... Creo que me compré uno. Sí. Un gran desarrollo tecnológico en materia de telecomunicaciones que comenzó en esa época, ¿no es cierto? Primera vez empezamos a ver los celulares. Y en la tele te bombardeaban todo el tiempo con información, y que Tinelli, Pergolini, y bueno, los giles miraban a Tinelli y los vivos mirábamos a Pergolini, los que nos creíamos vivos, pero estaba todo armadito, para mi punto de vista. Pero no te voy a atacar. Aparece la visión popular de los medios de comunicación, a partir del uso de las imágenes, a partir del uso de las fotografías, a partir del uso de radios comunitarias, de espacios de radios abiertas. Aparece esta visión más cercana al pueblo, por eso lo popular, no necesariamente lo alternativo. Y tampoco era necesariamente masivo en el mismo sentido en el que el resto de los medios tradicionales. Los medios apuntaban de que la forma de vida era esa. Yo tengo la anécdota para mis hijos, y cuando al alumno uno le explicaba qué significaba esto de la hiperinflación, cómo se entendía. Yo vivía en un departamento de segundo piso, bajé a comprar una manteca, no me alcanzó el dinero, a 1,5 cuadras estaba el departamento, volví a buscar el dinero y cuando fui a pagarla ya había aumentado. Pero sí empieza a circular en los medios de comunicación populares un discurso que tiene que ver con empezar a hablar realmente de las cosas que estaban pasando en esos ámbitos populares. Cambia la cara, cambia la actitud, que esto va a mejorar, esto ya termina. Llegó el fin de los 90. El 2001 mostró una Argentina movilizada con desocupados, pero especialmente los ahorristas de la llamada clase media argentina fueron perjudicados por el corralito financiero, salieron a las calles. En las sociedades posmodernas donde predomina la propiedad privada y la principal forma de explotación es el trabajo asalariado, algunos sueñan con el fin de la desigualdad. Superada esta etapa mediante la transición de las luchas de clases, el modo de producción socialista se hace presente para dar paso al fin de la propiedad privada, las clases sociales y el Estado. Esta hora aún no ha llegado. Nosotros siempre decíamos que estábamos muertos y enterrados en el 2001. Después pasamos a estar vivitos y coleando. Y hoy, a nivel nacional, este gobierno no quiere tener industria.
nacionales. No quiere saber nada con la soberanía que nosotros creemos que es las centrales nucleares, fabricaciones militares para la defensa. La verdad que es importante para nosotros tener, para la Argentina esto no le interesa. No le interesa tener un trabajador estatal. Teníamos que tener inversiones en la fábrica militar. Y si no había inversiones del Estado Nacional, porque por una cuestión de alineamiento con los Estados Unidos prácticamente comenzamos a reducir a nuestro ejército a su mínima expresión, entonces no había producción bélica. Y al no haber producción bélica teníamos que tener producción civil alternativa. Y necesitamos inversiones, aunque fueran privadas, ya que el Estado Nacional no estaba dispuesto a hacer inversiones en la fábrica militar. ¿Por qué no les interesa la industria? Porque en realidad ellos no hacen negocio con eso. Ellos quieren mano de obra barata, servicios baratos para ellos, o sea que la servidumbre sea barata, porque está todo el mundo desesperado por ver a dónde voy a laburar, que me paguen lo que sea, ya no pido aumento. Dame un laburo, dame una changa. Ese es el gobierno que quiere el neoliberalismo. Diciéndole no al neoliberalismo, diciéndole no a esto que venía de la mano de una receta de la gente que le prestaba plata a Argentina. Entonces, realmente pegó en educación, vino de la mano de la ley federal, donde atacaba todo lo que nosotros como docentes siempre predicábamos, que era la igualdad de oportunidades, que todos los chicos tuvieron la posibilidad de estudiar. Igual al final nunca me quedó claro, vos sos trosco, sos peronista, sos radical, ¿de qué la vas? ¿Sos revolucionario? Soy pragmático, negro, soy pragmático. O sea, sé cuando hay que acobacharse, sé cuando hay que comer un asado tranqui, un faldeadito, pero ahora estamos para esto. No, bueno, pero tenés que hacer un análisis un poco económico, político. Hermano, mira, vos me hacés acordar de algo, hoy me mandaron algo. Cuando no había que votar, se votó a la alianza. La alianza es el patrimonio de, estaban todos ahí los mejores, Medigide, el negro Álvarez, no el negro que cuenta los cuentos, pero era el Chacho Álvarez, el Chacho Álvarez, y el otro que decía médico por aquí, se iba por el otro, no, ¿cuál era el del médico por aquí? Que salía por un lado, bueno. Cuando en la escuela hablábamos del proceso histórico argentino del siglo XX, la primera demarcación que hacíamos, bueno, a ver, hablemos de modelos de Estado y hablemos después de roles de Estado, porque como modelo, como dijimos recién, autoritarios o democráticos. Pero dentro de los democráticos teníamos que ver qué rol tenía en ese juego democrático. Y ahí aparecen los nacionalismos democráticos puros y los neoliberalismos disfrazados de democracia popular, con banderas y con medios de comunicación que planteaban eso. A nivel de ciencia de la comunicación o del periodismo, se empieza a hablar de que lo global, esta globalización neoliberal, debería tener su repercusión inevitablemente en lo que se tenía que discutir a nivel local. Y ahí aparecen estas expresiones, estas situaciones de que los medios de comunicación empiecen a mostrar lo que los otros no mostraban, pero que tenga que ver con lo que ocurría en cada uno de los ámbitos. Y en medio de la crisis, esto se fortalece muchísimo más, porque lo popular empieza a cerrar sus propias barreras, a concentrarse en su propio discurso y a transmitir lo que querían decir. Que quizás esa ventaja también se transformó después en una desventaja, porque quedaron encerrados en sus propios discursos, en sus propias dinámicas, y después no supieron tener un más allá y lograr una masificación de ese discurso, y se los aisló, se los englobó en ese ámbito puntual. Mira, alerta, el electorado está compuesto por simios con sueños racionales que se movilizan emocionalmente. Las elecciones se ganan polarizando el electorado, sembrando el odio hacia el candidato ajeno. Es clave estudiar al votante común, poco informado, ese que dice no me interesa la política. El papel de los medios es fundamental, no hay que educar a la gente. El reality show venció la realidad. Es una locura. ¿Quién decía ese educar al ciudadano? No sé, Sarmiento. Ah, bien. No, pero un poquito más acá. Sí, un país sin educación realmente va, si lo miramos de la esfera comercial, va directamente a la quiebra. No tenés salida sin educación. No hay forma que un país crezca sin una buena educación. En el aula explicamos como escalerita, primero revuelta, después rebelión y después revolución, en cómo, qué elementos tiene que tener cada de estas movilizaciones. Se ven en el resultado final,
La revolución es aquel cambio de todos los aspectos, un cambio radical en el sentido etimológico de la palabra, bien un cambio del sistema completo. Pensa un poco, esto se va toda la mierda. Mira, en lo que estoy pensando, esto se va toda la mierda. En lo que estoy pensando es que el pan nos va a cerrar, no vamos a poder comprar pan. El carbón, no sé si me queda ahí. Esos son problemas para el hoy y ahora. ¿Vos qué haces con la guita? Y me la quemo con tal. Después de alguna herida irá a salir sangre. No nos olvidemos que en el país el hambre en serio estaba realmente muy complicado. Claro, mientras la gente, los de más arriba, la clase media alta, tenía su dinero, pero cuando esto explotó y obviamente llegó a que la gente no pudo sacar la plata de los bancos, no pudo más hacer la bicicleta financiera porque ya no había más para nadie, terminó de explotar todo. Pero había un caldo de cultivo previo, seguro. El sobreendeudamiento externo y la apertura de las importaciones a la competencia externa destruyó la industria nacional prácticamente. En los años 90 había muy poco trabajo, muy pocos recursos. En los 90 teníamos todavía ese sentido de pertenencia. Salíamos, nosotros convocábamos como sindicato, convocábamos a la marcha, uno ve fotos, filmaciones y le trae nostalgia. Y hoy vemos que se perdió esa mística que tenía nuestro sindicato de salir en la calle y defender nuestros derechos, que estamos perdiendo, todos los días estamos perdiendo. Todos los días nos levantamos y perdemos un derecho. Negro, este es el momento de la bicicleta financiera, o sea, fondos comunes de inversiones, bono, viendo a las 11:30 de la mañana a ver cuánto está la cotización. Dólares, ¿no? Un centavo más y vamos y compramos los dólares y vos sabés cómo es esto. ¿Y vos estás en esa? Y sí, el momento de esto. Te van a hacer bosta. El momento de la vida. Te van a liquidar la guita. Te van a hacer mierda como con el corralito. Lleva la platita allá. Te van a hacer mierda. No te va a quedar un mango, te van a hacer bosta. Sin cepo, sin nada, ¿eh? Ya vas a ver. Acordate lo que te digo, te van a hacer mierda. Del vino me estoy acordando. ¿Tinto o blanco tomo esta noche? A mí me parece que fue una aspiración de revolución que quedó en una revuelta con un efecto no tan extendido. Me parece que quedó en revuelta. Primero, aunque se difundió por gran parte del territorio argentino, no logró tanta sangre de tanto civil y tanto NN para los medios, porque siempre supimos los apellidos de los porteños que habían caído. No logró un impacto nacional en cuanto a eficacia de poder cambiar algo. Porque me parece que en algún momento hubo una real dimensión y reclamo de un cambio estructural. Estaba latente, estaba permanentemente y a partir de muchos actores que hasta ese momento, la clase media por ejemplo, que hasta ese momento no estaban tan involucrados en ese tipo de situaciones o de pedidos sociales y tan fuertes. Pero quedó allí. La bicicletita hace plata sola, negro. Hace la platita sola, vos la cobras a fin de mes. Y va por adelante la bicicletita. Eso tenés que entenderlo. No haces este problema, no haces tu mundo. Con los boludos que están en el poder. No. La economía se sana. Vendemos un par de granos más. Le va bien al campo. La economía se sana. Y salimos a flote. Si somos el granero del mundo. Yo creo que fue una revolución. La gente no aguantó más. La gente salió a la calle. Obviamente que la gente de clase media, cuando le quitaron la plata a los bancos, le sacaron la guita, ahí explotó. Pero en realidad, el problema ya venía surgiendo. Cuando empezaron los caballos a atropellar a la Plaza de Mayo, cuando veíamos cómo se aprovechaban, bueno, casi lo estábamos viviendo cuando en diciembre fue la aprobación de la ley previsional. Y hubo de todo, porque el ahogo, como te decía, en lo financiero, había gente mucha gente que había sido despedida. Estaba pegando de lleno el tema de la flexibilización laboral, donde a la gente se le pedía que cumpliera 4 roles en uno, se habían llevado puesto todos los derechos laborales. Para mí el 2001 le tocaron el bolsillo de la clase media, como cuando vos
que estás en el tema de la bicicleta, cuando te hagan bosta vas a salir a la calle a quejarte. Mientras tanto le das para adelante. Le tocaron el bolsillo. Vamos a ser solidarios. Fue un cambio de gobierno y nada más. No hubo ni... Sí, la gente se levantó, pero fue un cambio de gobierno. Negro, vamos a ser solidarios con los Tanta estatales. sangre, tanta muerte, al pedo, nada más que para que haya cambios de gobierno y no cambia la estructura económica y Eso no social. va a cambiar porque es el ciclo. Tenemos platito. Mientras no cambie eso, hermano, no. Juntamos, gastamos. Y bueno, en un momento nos quedamos sin el vino, en un momento nos quedamos sin el pan. Che, ¿la ensalada qué va a comprar? ¿Tomate o vamos a comprar una rúcula? Yo no tengo hambre. Está cara la rúcula, negro. Y la revuelta que efectivamente ocurrió tuvo efectos, me parece, muy escasos, muy escuetos, que quizás se podrían haber transformado eventualmente en una revolución. Pero si nos venimos al hoy, después de tantos años después, y cambiaron las cosas para que nada cambie. Los medios de comunicación siguieron construyendo su poder, los políticos, el que se vayan todos, siguieron estando todos, las estructuras cuestionadas siguieron fortaleciendo sus dinámicas de defenderse y de inmunidad. Los medios se encargan de todo el resto, como se encargan hoy, de contar lo que valga la pena contar para que todo siga el curso de acuerdo a los intereses de los que mandan. Vamos, negro, mira el bolsito que sale, lo que va a Vos hacer. siempre igual vivís en un mundo paralelo, en un universo paralelo, no sé, no registrás la realidad, no sé. Negro, tenemos el cargo. No me digas más nada. Deja, voy y traigo unos vinos, algo y nada. Diseminados y en franca pasión, hoy nos espera el mundo